ambos, los tres, han mencionado acerca de cómo un entendimiento erróneo de Cristo afecta la iglesia. Y no solamente en un ámbito teológico, sino que afecta todo nuestro entendimiento de la eclesiología, de cómo debe de funcionar la iglesia. Si podrían hablar un poco acerca de eso, de cómo es que nuestro entendimiento de Cristo llega a afectar a nuestra iglesia, a nuestros ministerios, lo que estamos planeando hacer en nuestra iglesia. Porque es necesario tener un buen entendimiento de Cristo para poder llevar a cabo con eficacia y para la gloria de Dios el ministerio de la iglesia. Josías, ¿quieres empezar? Confirmando lo que dijo el hermano Paul, creo que el punto fundamental es hacerlo yo, ¿no? y dar un buen ejemplo. Pero pensando un poco en el tema también de la reforma, yo creo que la mayoría de los historiadores están de acuerdo de que la pregunta clave de la reforma fue ¿quién es la cabeza de la iglesia? Y los reformadores contestaron la pregunta Cristo. Pero la pregunta que surge de esa pregunta es ¿cómo es que Cristo gobierna su iglesia? ¿Cómo es de que Cristo ejerce su autoridad sobre la iglesia? Y la respuesta es por medio de su palabra. Y eso es el tema que estamos tratando, de que o podemos predicar a nosotros mismos o podemos exaltar a Cristo. Son las dos opciones que hay. Y el problema es de que cuando predicamos nuestras ideas, cuando predicamos nuestras imaginaciones, si sea una iglesia con una tendencia más católica de reemplazar a la palabra de Cristo con su tradición, o si sea una iglesia con tendencia más carismática que está reemplazando la palabra de Cristo con experiencia, con sus propias profecías y sueños, el resultado es igual. De que están tapando la boca de Cristo, quien tiene toda autoridad sobre su iglesia. Mi deber es dejar que Cristo hable a su pueblo. Mi deber es guiar a mi gente a ver a Cristo desde las Escrituras. Y hago esto obvio en mi vida, en mi estudio, y también desde el púlpito, en la consejería, en todo momento, mostrando a la gente lo que Cristo dice acerca de sí mismo en las Escrituras. Algo muy importante lo que el hermano dijo acerca de la palabra. Cristo gobierna la iglesia a través de su palabra. En 1 Timoteo, de nuevo, en capítulo 3, algo que es tan importante, en versículo 13, versículo 14, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo. La iglesia pertenece a Cristo, es su iglesia, es su esposa. Tú y yo somos mayordomos, nada más. Y como mayordomos tenemos un deber: obedecer lo que está escrito. No hacer menos, no hacer más. En Latinoamérica, como en el resto del mundo, uno de los problemas más grandes es que aún la reforma contemporánea no ha llegado a la eclesiología de la iglesia. Pastores que ordenan, organizan y trabajan en la iglesia no conforme a lo que está escrito, sino conforme a los inventos de los hombres astutos que han hecho iglesias grandes por medio de su liderazgo. Hermanos, nosotros debemos orar siempre: Señor, aumenta mi temor de ti. Y un hombre que de verdad teme al Señor no va a inventar nada, simplemente va a someterse a lo que está escrito. Si Cristo es la piedra angular, para comenzar, y todo el edificio descansa teniendo la piedra angular, ¿verdad?, como la primera base de la zapata, de la fundación. Si esa piedra angular no está ahí o está mal colocada, nosotros sabemos que el resto del edificio va a estar mal edificado. Para comenzar a tener una idea de la importancia que tiene el tener a Cristo en su lugar. Cristo es el lente que nos permite enfocar las cosas como verdaderamente son.
Yo no puedo entender incluso bien claramente las Escrituras si Cristo no está en el lugar correcto. Las cosas van a comenzar a lucir un tanto borrosas. Entonces, si Cristo es la piedra angular, pero Cristo es quien compra la iglesia, y Cristo es el dueño de la iglesia, Cristo es el amo de la iglesia, a nosotros nos corresponde vivir en obediencia, como ya Paul señalaba. Nosotros necesitamos vivir y enseñar el señorío de Cristo en todas las áreas de la iglesia y de la vida del individuo. Yo creo que uno de los grandes problemas de la vida del creyente es que no hay señorío de Cristo. Y una de las cosas por la cual Calvino se destacó en sus sermones, entre otras cosas, creo que Stephen Lawson habla en uno de sus libros que Calvino raramente se bajaba del púlpito sin dejar claro la supremacía de Cristo sobre lo que él estaba predicando. Y yo creo que nosotros necesitamos recordar eso, que eso no es un concepto general como para la sociedad o para la cultura, como muchas veces decimos. Pensamos en Kuyper, que hablaba de que no hay una pulgada cuadrada del universo que Cristo no reclame como suya. Decimos, wow, eso es profundo, pero luego nuestra vida nos refleja eso mismo, que no haya una pulgada cuadrada de mi vida que no esté sometida al señorío de Cristo. Entonces realmente Cristo es la figura central que le da consistencia a toda la historia. Es el lente que le da claridad a lo que veo. Nosotros no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos. Entonces, ¿quién me ayuda a verla como son? Bueno, la palabra, pero ¿quién es el centro de la palabra? Es Cristo. De manera que yo creo que ese personaje, no estoy diciendo eso para denigrar lo que él es, sino ese carácter humano, Dios, es central a todo lo que nosotros estamos estudiando, leyendo, aprendiendo y luego practicando. Abraham Kuyper dijo que cuando Jesús regresa, Él va a extender su mano sobre el universo y decir, mío, 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 mío. De verdad. Amén. Mencionaron acerca de la Reforma. Estamos hablando de la cristología y también acerca de la Reforma. En esta conferencia, 500 años de la Reforma, estamos dando gracias a Dios que pudimos, la iglesia, regresar a la palabra y exaltar a Cristo como la cabeza de la iglesia. Y hablamos de hombres fieles que se dedicaron a que fuese exaltado Cristo, los reformadores y diferentes hombres después de ello. Miguel, tú mencionaste acerca de ellos en Latinoamérica Despierta, en el hecho de que nosotros debemos de buscar a Cristo y que se haga la reforma en nuestros países. Paul, tú has mencionado acerca de los puritanos y su devoción a Dios. Estos hombres a través de la historia, ¿qué debemos aprender de ellos hoy en día nosotros? Bueno, sí, hubo algo que los caracterizó a todos, es su pasión por la palabra, porque el resto vino de eso. Yo no puedo tener pasión por Dios si yo no tengo pasión por la palabra donde yo descubro a Dios, donde yo veo a Dios. Es la palabra que me permite ver a un Dios grande, soberano, justo, hablando de los atributos que Paul mencionaba al principio, y donde yo me maravillo de eso. Ha habido ocasiones... El pastor nuestro de adoración está aquí conmigo, no me deja mentir, que le he dicho a la iglesia varias veces, que a veces estoy estudiando la palabra, y lo que estoy leyendo me parece tan extraordinariamente maravilloso, increíble, exciting, como dirían en inglés, que yo no sé qué hacer con el texto que tengo. En ocasiones he tomado la palabra, y he hecho esto. Porque es como mi manera de expresar el amor por algo que para mí es como una joya. Haberlo visto, pasaje que quizás tú habías leído otras veces, que había predicado otras veces, pero el Espíritu de Dios le dio una mayor iluminación ese día y tú dices, oh, wow. Pues ciertamente, como decía Paul, quizás pasemos la eternidad maravillándonos de la misma cosa que ya nos habíamos maravillado, en la medida en que Dios ilumina mi entendimiento de una mejor manera. Entonces, si hubo pasión por Dios en alguno de ellos, es porque ellos encontraron a ese Dios en este libro. Y este libro le mostró a Dios como Dios es hasta donde lo podían ver. Y eso los apasionó.
Cuando pensamos en la Reforma, no pensamos mucho en España, pero hay una Biblia en España que para mí demuestra lo que era la Reforma. Se llama la Biblia del oso y tiene un oso comiendo miel. Entonces, volviendo a la palabra de Dios, pero hay algo muy importante. La mayoría de los pastores y predicadores contemporáneos, ellos comienzan a escuchar de la Reforma por medio de las doctrinas de la gracia, ¿no? Por medio de la soberanía de Dios en la salvación. Entonces hay un problema. Muchos en el día de hoy, en Estados Unidos también, muchos jóvenes piensan que son hijos de la Reforma porque han adoptado una sola doctrina, calvinismo o la gracia soberana. Pero lo que tienes que entender es que el cimiento de la Reforma era la doctrina de sola escritura. Y no solamente decir que la Biblia es inspirada, sino también que la Biblia es suficiente. Porque de una forma la Iglesia Católica creía que la Biblia era inspirada, pero ellos no creían que la Biblia era suficiente. Entonces ellos tenían su tradición y en tiempo la tradición llega a tener más importancia que la Biblia. Entonces, no somos hijos ni primos de la Reforma, si nosotros solamente hemos adoptado las doctrinas de gracia. De hecho, y ustedes me van a matar, pero de hecho, un arminiano puede ser más reformado que los calvinistas si él está estudiando la palabra y aplicando todo lo que la palabra dice a toda su vida. ¿Me entienden? Entonces lo que estoy diciendo es que cuando leo la Biblia o en mi vida yo tengo que mi evangelio es reformado, mejor palabra, bíblico. Pero mi vida devocional, mi vida de oración, yo leo los puritanos, oro como los puritanos. ¿Me entienden, hermanos? Mi familia es reformada, mi familia es bíblica, ¿no? En la iglesia de Philip, hermano, ayúdame. El mejor comentario del mundo, que estoy con los brasileños de portugués. Oh my gosh, I just lost it. Philip and Matthew Henry. en la iglesia de Philip y Matthew Henry, un hombre que no discipulaba con el catecismo a sus hijos, era disciplinado. Ustedes ni podrían ser miembros de la iglesia de Matthew Henry, ¿no? Entonces tenemos que pensar, toda mi vida, mi santidad, hay una razón por la cual llamaron a los puritanos, porque eran puros, hermanos. Entonces en toda la vida tenemos que tomar la Biblia y aplicar sus verdades a nuestras vidas. Sí, creo que todos están afirmando lo mismo, es exaltar la primacía de la palabra de Dios, porque eso es lo que afecta a todo, afecta a toda la doctrina, afecta completamente nuestra comprensión de quién es Cristo. Cualquier tradición, cualquier experiencia, cualquier sueño humano necesariamente va a robar gloria de Cristo, en el sentido de que por lo menos un intento de robar gloria de Cristo. El Salmo 2 se ríe de ellos, pero la Escritura es la perfecta y completa revelación de Cristo. Le presenta exactamente tal cual es en toda su gloria. Cualquier idea mía solamente va a arrojar una sombra, o sea, va a dar una sombra sobre la perfecta revelación de Cristo. Por eso la necesidad de vivirlo y predicarlo tal cual está escrito. Yo creo que eso es importante recordarlo, porque con frecuencia asociamos la reforma solamente con el principio de la justificación por la fe. El principio material de la reforma fue ese, pero el principio formal de la reforma, lo que le dio forma, de donde todo salió, es sola escritura.
Sola Escritura, toda la autoridad, toda la inspiración, toda la suficiencia de la Escritura es lo que le da forma al resto del movimiento. Y lo que reta, desafía y cambia la iglesia y las sociedades fue sola Escritura, la autoridad de la palabra. Bueno, como Martín Lutero decía, yo no hice nada, yo simplemente prediqué la palabra y la palabra lo hizo todo mientras yo dormía. Es una buena forma de pensarlo. Y si puedo agregar una cosa más, creo que estamos viviendo algo similar en términos de necesidad, porque tanto como 1 de Juan 2 o en los tiempos de la Reforma o en nuestros tiempos, hay gente diciendo no estás completo en Cristo, Colosenses 2:9, que afirma que estamos completos en Cristo. Me necesitas a mí. Necesitas mi tradición, necesitas que hoy en día yo te imponga las manos para que recibas la segunda unción, necesitas mis profecías, lo que sea. O sea, el falso profeta siempre se ha parado a decir necesitas a Cristo y algo más. La declaración de la Reforma fue no, o sea, necesitas a Cristo y nada más. Pues se nos fue el tiempo, así de rápido. A veces nos sentimos en estas conferencias que queremos ser ya tiendas para quedarnos aquí. Hermanos, muchas gracias.